Jesús, Jesús, Jesús. Hay 3 grupos de personas en el mundo y tú estás en uno de ellos. Todos creen saber la verdad sobre su existencia, pero ¿cuál de los 3 tiene la auténtica respuesta a una de las preguntas más relevantes del mundo? ¿Jesús de Nazaret existió realmente? Un grupo dice que sí, que Jesús existió. Otro asegura que Jesús pudo haber existido, pero que no hay pruebas contundentes. Y un tercero dice que definitivamente nunca existió. Los 3 están muy convencidos de sus argumentos. Sin embargo, 2 de esos grupos están equivocados y no lo saben. Les hablo con toda verdad cuando les digo: este video va a acabar definitivamente con esas 2 respuestas porque son falsas. Y al final encontrarás la única afirmación válida que elimina las otras 2 opciones. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de opiniones ni de debatir diciendo: a mí me parece que esto, a mí me parece que el otro, o mi corazón me lo dice, yo siento que él. No. Nada de eso habrá aquí porque no hace falta. Existe una forma de llegar a la verdad, un análisis rígido e implacable para saber si algún personaje de la historia existió realmente o no. Así es. Estos criterios, llamados de historicidad positiva, determinan una respuesta contundente sobre cuál de las 3 es la correcta. O Jesús existió, o no se puede saber, o directamente jamás ha existido. ¿Quieres saber la verdadera respuesta y que se termine de una vez para siempre esta discusión? Claro que quieres. Pues quédate conmigo hasta el final. Prometo no decepcionarte porque ya lo sabes, ¿no? Y yo soy el documentalista y esto es Resuelto. ¿Jesús existió? Olvídense por un minuto de la fe o de la absoluta falta de ella que inunda sus corazones. Aquí no se trata de si es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, si caminó sobre el agua, resucitó a los muertos o ascendió a los cielos para desde allí venir a juzgarnos otro día. No. Aquí se trata de si existió Jesús o no. Punto. De si un hombre de carne y hueso con ese nombre vivió en una época señalada en algún lugar que se menciona en los evangelios. Un hombre que fue llamado el Mesías y que murió ajusticiado. A esto se le llama la duda del Jesús histórico. Básicamente, si existió o no. Como ya les anticipé, los historiadores emplean varios criterios para evaluar la verdad del Jesús hombre o de cualquier otro personaje cuya existencia sea puesta en duda. Y los más importantes son estos. Criterio de múltiples fuentes. Esto quiere decir que, en este caso, además de las fuentes cristianas, como los evangelios, que están claramente interesados en mostrar que Jesús existió, es necesario que otras fuentes ajenas lo mencionen también. Cuanto más independientes, mejor. Y cuanto más hostiles sean al cristianismo, mayor será la fuerza de la fuente para corroborar su existencia. ¿Se cumple este primer criterio? Sí. La existencia de Jesús está documentada en numerosas fuentes independientes, además de los evangelios. Les cuento. Fuentes judías. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, nacido en Jerusalén y miembro de la familia sacerdotal, es una de las fuentes más importantes sobre el Jesús histórico. En 2 ocasiones lo menciona en su libro Antigüedades Judías. La primera referencia se encuentra en el famoso Testimonium Flavianum, aunque este pasaje fue parcialmente retocado después por los cristianos. Existe un consenso académico sobre la autenticidad de su núcleo original que se encuentra sin retoque alguno en la obra de Agapio de Hierápolis, que dice:
Por aquel tiempo apareció un hombre sabio, llamado Jesús. Su conducta era buena y era conocido por su virtud. Muchas personas entre los judíos y otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su enseñanza. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. El consenso académico respalda su autenticidad. La segunda mención aparece en Antigüedades Judías, donde Josefo se refiere a la condena a Santiago, identificándolo como el hermano de Jesús, diciendo: Anano reunió al Sanedrín de los jueces y llevó ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Mesías, cuyo nombre era Santiago, junto con algunos otros, y, habiéndolos acusados de transgredir la ley, los entregó para ser apedreados. Este pasaje es considerado genuino al 100% y tiene gran peso, ya que Josefo no se centra en Jesús, sino en la injusta condena a muerte de Santiago. Para precisar de qué Santiago estaba hablando, porque muchos tenían ese nombre en aquel entonces, Josefo lo identifica como el hermano de Jesús al que llamaban el Mesías. Una referencia que habría sido clara para sus contemporáneos, lo que significa que Jesús fue un hombre público y notorio en la época, cuya sola referencia asociada a alguien es suficiente para identificarlo. Otra fuente judía es el Talmud babilónico, una colección de enseñanzas rabínicas compiladas desde el siglo II. Aunque hostil hacia Jesús, proporciona referencias indirectas sobre su existencia, lo que la hace aún más confiable. En Sanedrín 43a se menciona, diciendo: en la víspera de la Pascua, Jesús fue colgado. Durante 40 días antes de la ejecución, un heraldo salió declarando: será apedreado porque ha practicado hechicería y engañado a Israel para que se desvíe. ¿Quién pueda decir algo en su defensa, que venga y declare a su favor? Pero, como no se presentó nadie en su defensa, fue colgado en la víspera de la Pascua. Aquí se describe a Jesús como un mesit, engañador, mentiroso y practicante de kishuf, hechicería. Aunque la referencia es negativa, afirma tanto su existencia como su ejecución. Pasemos ahora a las fuentes romanas. Publio Cornelio Tácito, uno de los más grandes historiadores romanos, también menciona a Jesús al relatar la persecución de los cristianos bajo Nerón tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, diciendo: Nerón cargó la culpa del incendio de Roma sobre un grupo conocido como cristianos, odiados por sus abominaciones. El origen de este nombre viene de Cristo, quien fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y aunque este movimiento fue momentáneamente reprimido, volvió a surgir, no solo en Judea, donde tuvo su origen, sino también en Roma. Este texto es de suma importancia porque es independiente de las fuentes cristianas. Tácito afirma detalles clave: la ejecución de Jesús bajo Pilato y la propagación temprana del cristianismo. Pero lo más importante es que indica que fue un movimiento reprimido que resurgió. Esto quiere decir que los seguidores de Jesús fueron perseguidos y ajusticiados, y eso explica también por qué hay pocas referencias contemporáneas y las primeras aparecen en algunos años después. Aunque esto no preocupa a los historiadores, debemos recordar que los hechos vividos por Jesús no se produjeron en una capital de relevancia imperial ni entre protagonistas destacados de la historia política o militar de la época, enfrentándose en enormes batallas repletas de héroes y villanos. En realidad fue todo lo contrario. Se dio entre gente humilde de una región subyugada por los romanos.
Por eso los historiadores de la época recién comenzaron a interesarse por lo que había pasado en esa remota región. Años después de la crucifixión, cuando por más que quieran callar a los seguidores de Jesús, su presencia era cada vez más grande y poderosa. Otra fuente romana, Cayo Suetonio Tranquilo, historiador y autor de Las vidas de los 12 Césares, menciona indirectamente a Jesús en relación con los cristianos, unos pocos años después de su muerte, diciendo: Claudio expulsó de Roma a los judíos que, instigados por Cristo, causaban disturbios constantes. Suetonio confirma la presencia de un conflicto religioso relacionado con los seguidores de Cristo en el siglo I, lo que ubica a Jesús en el contexto de lugar y tiempo correctos. No mucho después, Plinio el Joven, que fue gobernador de Britania en actual Turquía, escribió al emperador Trajano pidiendo consejos sobre cómo tratar a los cristianos. En su carta menciona: ellos acostumbraban reunirse en un día específico antes del amanecer y cantar himnos a Cristo como a un Dios, y se comprometen a no cometer fraudes, robos o adulterios. Plinio confirma que los cristianos veneraban a Jesús como divino, algo significativo para entender cómo era percibido por sus seguidores. Mara Bar Serapión fue un filósofo estoico que escribió una carta a su hijo mencionando a Jesús de manera indirecta, diciendo: ¿qué ganaron los judíos al matar a su rey sabio? Su reino fue destruido después de eso. Dios, con justicia, vengó a estos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre después de matar a Sócrates. La isla de Samos fue inundada después de quemar a Pitágoras. Y los judíos fueron expulsados de su reino después de ejecutar a su rey sabio. No hay dudas históricas sobre el hecho de que el rey sabio se refería a Jesús. La conclusión inequívoca es que las fuentes no cristianas ofrecen testimonios independientes sobre Jesús y su impacto, aunque no son abundantes. Por los motivos que ya expliqué, son altamente significativas porque provienen de autores que no eran seguidores de Jesús y, en muchos casos, eran hostiles al cristianismo. Corroboran detalles claves como su importancia en la época, tanto como para hacer una referencia que todos entenderían: su ejecución bajo Poncio Pilato, la existencia de sus seguidores y su influencia en Judea y Roma. Pasemos al segundo criterio para saber si un personaje histórico existió en verdad: el criterio de vergüenza. ¿Habías oído alguna vez esto? Seguramente no, ¿verdad? Por eso es que este canal es el adecuado para ti. Sí, existe el criterio de vergüenza en la historicidad, que dice más o menos así: cuanto más perfección se le atribuya a la persona cuya existencia es cuestionada, menor validez tendrá el testimonio. Sin embargo, si las fuentes hablan de algo vergonzoso, el peso de la prueba se vuelve enorme, porque nadie inventaría algo así a menos que el testimonio busque avergonzar a la persona que describe. Pero, al hacerlo, no solo no niega su existencia, sino que de hecho la está confirmando. En esto, todos los testimonios son relevantes porque cumplen este criterio. Incluso los evangelios tienen hechos que no habrían sido inventados, como la crucifixión, un castigo humillante en el mundo romano. La sola mención de este método de ejecución da fuerza a la prueba, porque claramente fue tan notorio en su momento que no pudieron ocultarlo. De otra manera, si no hubiera sido real y público en ese tiempo, lo habrían suavizado, eligiendo otro tipo de muerte, nunca la cruz. Y sobre esto no hay dudas. Ni a hablar que uno de los discípulos, Mateo, era un recaudador de impuestos para los romanos. Y así lo confiesan en las Escrituras, sabiendo que era visto como una de las profesiones más detestadas de aquellos tiempos.
Los propios textos cristianos cumplen el criterio de vergüenza, pero además la mayoría de los testimonios contrarios al cristianismo hablan de forma despectiva sobre este revoltoso y hechicero que murió ajusticiado llamado Jesús. Lejos de contradecir su existencia, esos escritos lo confirman de manera contundente. El tercer criterio es el de la coherencia. Aquí se busca descartar o confirmar la veracidad de las fuentes a través de los hechos que narran. En este caso, lo que se requiere para confirmarla es que los acontecimientos sobre Jesús encajen con lo que se sabe del judaísmo del siglo I. Por ejemplo, si el testimonio dijera, Jesús fue condenado por el jurado de mujeres, se descartaría de inmediato porque sabemos que no era una práctica de la época, y ese tal jurado ni siquiera existía. El criterio de coherencia se cumple en el caso de Jesús porque los relatos sobre él se alinean en el contexto del siglo I en Judea y están respaldados por fuentes externas. Por ejemplo, su crucifixión bajo Poncio Pilato, mencionada por Tácito y Josefo, es coherente en el método romano de ejecución para sediciosos y crímenes importantes por su impacto en el pueblo. También, sus disputas con los fariseos sobre la ley reflejan debates religiosos comunes en el judaísmo de la época, documentados en textos como el Talmud. Su reputación como el que llamaban el Mesías, mencionada incluso de forma crítica, encaja con la creencia popular en figuras carismáticas dotadas de poderes sobrenaturales en ese entonces. Por último, existe el criterio de consenso académico. La mayoría de los historiadores seculares y religiosos aceptan que Jesús fue una figura histórica, aunque hay desacuerdos sobre los detalles de su vida. Si tenía o no hermanos, si tenía o no esposa, si murió a los 33 años o el destino de sus restos. Toda esta discusión no hace más que confirmar que ninguna duda queda sobre su existencia. Ni siquiera hay que poner un gramo de fe en la respuesta a la pregunta sobre si existió Jesús de Nazaret. Porque la respuesta es sí, definitivamente existió. El Jesús histórico es tan cierto como tú o como yo. Le decían el Mesías y murió ajusticiado bajo el poder de Poncio Pilato. Sus seguidores, llamados cristianos en su honor, fueron reprimidos inmediatamente, pero volvieron a resurgir. Y sobre esto no hay duda alguna. Les dejo aquí una importante advertencia. Los que estén apurados en expresar su falsa superioridad intelectual al decir, por supuesto que existió, pero eso no quiere decir que sea el Hijo de Dios o que haya hecho milagros de la Biblia. Les pido que piensen. Lo que de momento es considerado algo mágico o imposible para las mentes racionales, mañana puede ser ciencia. Recuerden que más de uno fue quemado o incluso obligado a beber cicuta porque decía estupideces fantasiosas, como que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés. Hoy sabemos con certeza irrefutable que Jesús existió. Pero mañana podríamos estar hablando de caminar sobre el agua o resucitar a los muertos por medio del poder de Dios con tanta seguridad científica como hoy hablamos del magnetismo o la gravedad. No te apresures a juzgar, no te arriesgues a hacer el ridículo, porque pronto podrías ver con tus propios ojos de incrédulo lo que hoy millones de nosotros sabemos por medio de la fe. Jesús existió. Jesús, de hecho, existe. Y sé exactamente cómo y cuándo volverá. Pero esa es otra historia. Yo soy el documentalista y esto fue Jesús existió.
¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Una colección de historias de terror que te aseguro no podrás dejar de leer noche tras noche. Es un trabajo garantizado. Disponible en Amazon.com. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Adán, Carlos Eduardo Medina, María Félix Martínez, Rosy, Héctor Bautista, César Galvez, Carlos Chití, Pierre Iván Ramet, Edu Ochentas, Rosario Huizache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Eli Montes, Alan García, Juan Luis Bernias del Campillo, Will Rose, Yes, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, June Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Eleonora Rosy Farías, Diego, Nubia Cantú, Brian Barbe, Lorenzo Huarcha, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal radiestesista, Brenda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Gamer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Clauis Calvan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, suscríbete y luego únete al canal para que te vuelvas miembro y obtengas este y otros beneficios. Gracias y hasta la próxima. En las tierras de Judea, bajo el sol del ayer, un hombre dejó su marca, su verdad hizo crecer por caminos de arena. Su sombra dejó huellas. Su nombre cruzó fronteras con la fuerza de las estrellas. Huellas de fuego Jesús nos dejó. Con su voz eterna el mundo iluminó. Su mensaje llama que nunca se apagó. Un río que fluye y todo lo transformó. Trasciende lo mortal, Jesús luz en la sombra, su verdad es inmortal. Huellas de fuego Jesús nos dejó. Con su voz eterna el mundo iluminó. Su mensaje llama que nunca se apagó. Y todo lo transformó.
transformó.